Buenas tardes, profesor. Hoy le venimos a dar nuestra presentación sobre normalización. Nuestro equipo está conformado por Pedro Nicolás, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Oscar Daniel Hola, buenas noches. Me llamo Dani. y su servidor Pedro Hernández. Bueno, para esto daremos una breve introducción sobre qué es la normalización y bueno, la normalización nos ayuda para mejorar el desempeño de una base de datos, así como para evitar redundancias en la información que contienen y en consecuencia generar condiciones para un mejor diseño. El análisis de sistemas debe de conocer las formas de normalización y condiciones en las que la desnormalización es recomendable. Y bueno, para esto que la normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos que se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas según sus reglas diseñadas, tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar las redundancias y las redundancias incoherentes. Los datos redundantes, ¿qué son? Bueno, en este momento les daremos una breve también introducción sobre qué son los datos redundantes. Desperdician el espacio de disco y crean problemas de mantenimiento. Si hay que cambiar datos que existen en más de un lugar, se deben de cambiar de la misma forma exactamente en todas sus ubicaciones. En ejemplo es ahorita que estamos manejando SQL y al momento de en la tabla ingresar un dato erróneo o querer corregirlo, sí se puede corregir, pero en el archivo nos sale un error. Bueno, hay algunas reglas que nos pueden ayudar en la normalización de una base de datos. Cada regla se llama, la primera es forma normal. Si se cumple la primera regla, se dice que la base de datos está en la primera forma normal. Si se observan las tres primeras reglas, se considera que la base de datos está en tercera forma. Aunque sean posibles otros niveles de normalización, la tercera forma normal se considera el nivel más alto necesario para la mayoría de las aplicaciones. Al igual que con otras muchas reglas y especificaciones formales, los escenarios del mundo real no siempre permiten. Y bueno, en general la normalización requiere tablas adicionales y algunos clientes consideran que es un trabajo considerable. Y bueno, pasamos con la siguiente regla o la siguiente característica de la normalización. Gracias. Me presento, mi nombre es Pedro Nicolás Martínez Aguilar y en esta ocasión me gustaría hablar un poco acerca de lo que son las formas normales que existen en la normalización de una base de datos. Las formas normales vienen a ser las reglas con las que cuenta este proceso y se dice que si se cumple la primera regla, la base de datos estará en su primera forma normal. O también, si observamos las tres primeras reglas, la base de datos estará considerada entonces como que está en su tercera forma normal. En total existen 5 formas normales, aunque se le puede agregar otra, la cual es la forma normal de Boycott, de las cuales hablaremos a continuación. Empezando primeramente con la forma 1, la cual se trata de la más básica de organización, y esta primera forma normal requiere que cada columna en una tabla de base de datos contenga valores atómicos. Esto quiere decir que sean valores que no puedan descomponerse en partes más pequeñas. Además de que cada tabla debe tener una clave primaria única que identifique de manera unívoca cada fila. En pocas palabras, hay que eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales, crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados e identificar cada conjunto de datos relacionados con una clave principal, sin usar varios campos en una misma tabla para almacenar datos similares.
Un ejemplo de esta primera forma normal sería el caso de una tabla con datos de clientes en donde cada uno debe tener su propia fila y todos los nombres han de aparecer en una columna separada. La segunda forma normal se asegura de que cada pieza de información se ubique en el lugar adecuado. Cada columna no clave de una tabla debe valerse completamente de la clave primaria, lo que significa que no puede haber dependencias parciales de la clave primaria en ninguna columna no clave. Por lo tanto, si una columna no es parte de la clave principal, entonces debe depender de toda esta y no solamente de una parte de ella. Algún ejemplo que se le puede dar a esta segunda forma normal sería la de considerar una dirección de un cliente en un sistema de contabilidad. La dirección se necesita en una tabla de nombre clientes, pero también se necesita en otras tablas llamadas pedidos, envíos, facturas, cuentas por cobrar y colecciones. En lugar de almacenar la dirección de un cliente como una entrada independiente en cada una de estas tablas, la podemos almacenar en un lugar, ya sea en la tabla clientes o en una tabla direcciones independiente. En el caso de la forma normal 3, se precisa que todas las columnas no clave de una tabla dependan directamente de la clave primaria y no de otras columnas no clave. Si una información puede ser determinada por otra pieza de la información que no es la clave principal, entonces no debe ser precisada en la tabla actual. En general, siempre que el contenido de un grupo de campos pueda aplicarse a más de un único registro de la tabla, hay que considerar colocar estos campos en una tabla independiente. Y un ejemplo en la tercera forma normal es de constar la edad de un estudiante y su fecha de nacimiento. Sabemos que la edad puede calcularse a partir de la fecha de nacimiento, por lo que no es preciso tenerla también en la tabla. Y pues vengo a presentarles la explicación sobre la forma normal del voice code. Algunos de los requisitos que se requieren para esta forma normal del voice code es una relación que está en FSNB. Si por cada independiente funcional no trivial se ocupa Y y X, que es una clave candidata. La corrección sobre esta 3NF, aunque una relación que está sobre esta 3NF puede tener dependencias funcionales problemáticas. Si una parte no es clave, determina que otra puede ser que se corrija automáticamente, que es una dependencia funcional sobre los parciales o transitores que no deberían de existir. Algún ejemplo de esto es un curso es dado por algún profesor, pero solamente el profesor puede dar un cursor, un profesor, un aula o alguna explicación clave sobre la cuarta forma normal, una relación que está en FNBS, no tiene dependencias multivariables no triviales. Se da cuando solo un atributo está relacionado con múltiples valores de otra forma independiente. Alguna de estas cosas no se requieren o no tienen problema por las habilidades o los proyectos que tenga cada persona. Un empleado puede tener muchas habilidades exactamente, pero no puede trabajar en varios proyectos como se debe de. Pero la habilidad de cada persona es la que debe de explicar y debe de sobreexplicar las cosas que tienen cada persona. No está relacionada entre sí, tiene combinaciones renumerables como debe de. Cada quinta, les voy a dar la tercera explicación, que es cada quinta formal o forma normal de proyección unión, una relación que está en 5NF y no puede descomponerse más sin una forma de información, un programa que corrige las dependencias de cada unión. Casos donde la unión de varias relaciones puede dar más o de lo que realmente existen. Les puedo dar un ejemplo clave, que es donde un producto fabricante de producción, de distribución, un producto puede ser fabricado por varios fabricantes, pero esto mismo puede hacer que lo distribuyan varias personas, como es
los productores que pueden hacer el mismo trabajo pero con diferentes materiales. Entonces un fabricante no puede distribuir a varias personas, solamente tiene que tener una distribuidora con uno. Entonces todos los demás distribuidores no reciben el mismo trato. Entonces una tabla que se puede hacer de las combinaciones falsas puede ser producto fabricante, producto distribuidor y fabricante distribuidor. Esto fue todo por mi parte. Mi nombre es Daniel y vengo a explicarles sobre todo este tema. Muchas gracias y hasta luego.